Los dones espirituales no son habilidades ordinarias que se obtienen mediante esfuerzo o dedicación personal. Por el contrario, son manifestaciones extraordinarias del poder de Dios, entregadas a los creyentes a través del Espíritu Santo con un propósito divino. Estos dones no solo enriquecen la vida de quienes los reciben, sino que también son herramientas clave para fortalecer la Iglesia y garantizar que el cuerpo de Cristo funcione en unidad y plenitud. Por medio de los dones espirituales, los creyentes pueden experimentar el impacto transformador de Dios en su día a día. En 1 Corintios 12, 4 a 11, el apóstol Pablo explica que, aunque existen diferentes tipos de dones, todos tienen un origen común, el mismo Espíritu. Asimismo, aunque hay diversas formas de servicio y ministerios, todos operan bajo la autoridad del mismo Señor. Es Dios quien actúa a través de cada creyente para cumplir su propósito. La variedad de dones es una bendición para la Iglesia, ya que permite que cada miembro desempeñe un papel específico en el plan divino, algo esencial para el desarrollo y la fortaleza de la comunidad de fe. Cada don espiritual es único y diseñado con un propósito especial dentro del plan de Dios. No todos los creyentes reciben el mismo don, y esta diversidad es lo que enriquece al cuerpo de Cristo. La multiplicidad de dones asegura que la Iglesia opere con eficacia, ya que cada miembro contribuye de manera singular al reino de Dios y a la edificación mutua. De la misma manera en que cada órgano del cuerpo humano tiene una función específica, cada don espiritual tiene un propósito particular. Lo más relevante es que estos dones no se otorgan para beneficio personal, sino para el bienestar común. A través de ellos, los creyentes pueden operar en el poder del Espíritu Santo, llevando sanidad, liberación, sabiduría y consuelo a quienes los rodean. No son talentos desarrollados por medios humanos, sino capacidades sobrenaturales que Dios concede a sus hijos para cumplir su propósito. Una distinción fundamental entre los talentos naturales y los dones espirituales radica en su origen y propósito. Los talentos son habilidades con las que podemos nacer o que desarrollamos a lo largo de nuestra vida, como la destreza artística, la música o el liderazgo. En cambio, los dones espirituales son impartidos directamente por el Espíritu Santo y están destinados exclusivamente al servicio en el reino de Dios. Mientras que los talentos pueden emplearse para diversos fines, los dones espirituales tienen una misión específica: glorificar a Dios y edificar a su pueblo. Algunos de estos dones, como la palabra de sabiduría, el conocimiento, la fe, los dones de sanidad, los milagros, la profecía y el discernimiento de espíritus, son expresiones sobrenaturales del poder de Dios en acción. Cada uno cumple una función única y su correcta comprensión y aplicación puede impactar profundamente la vida de los creyentes y de quienes reciben ministerio. Por ejemplo, el don de sabiduría permite ver las situaciones desde la perspectiva divina, mientras que el don de sanidad ofrece restauración física y emocional a quienes lo necesitan. Conocer y comprender los dones espirituales es esencial para que los creyentes los usen de manera adecuada y efectiva. Cada don es un regalo único, pero también conlleva una responsabilidad. Cuando los creyentes identifican los dones que Dios les ha otorgado, están llamados a activarlos y utilizarlos, no a dejarlos en desuso. Estos dones tienen el potencial de transformar no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Por ello, es vital aprender a reconocerlos y emplearlos de manera que reflejen la gloria de Dios. Además de permitirnos servir a los demás, los dones espirituales fortalecen nuestra relación con Dios.
A través de los dones que hemos recibido, experimentamos una comunión más profunda con el Espíritu Santo, quien nos guía y equipa para cumplir su propósito en nuestras vidas. Esto no solo beneficia a la comunidad de creyentes, sino que también impulsa nuestro crecimiento personal y espiritual. Es importante recordar que los dones espirituales no son un reflejo de nuestro mérito ni un resultado de nuestro esfuerzo. Son regalos inmerecidos que Dios nos concede por su gracia y misericordia. No hay nada que podamos hacer para obtenerlos. Simplemente los recibimos como un acto de amor divino. Por eso, debemos utilizarlos con humildad y gratitud, reconociendo que somos instrumentos de Dios para llevar a cabo su obra en la tierra. En resumen, los dones espirituales son fundamentales en el plan de Dios para su iglesia. No solo nos capacitan para servir a otros, sino que también nos acercan más a Él. En este video exploraremos cómo identificar los dones espirituales en nuestras vidas y, aún más importante, cómo podemos emplearlos para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Estos dones no están diseñados para permanecer ocultos o inactivos, son un llamado a la acción. Muchos creyentes se preguntan cómo pueden saber si han recibido un don espiritual, ya que no siempre se manifiestan de forma obvia o inmediata. Sin embargo, la Biblia nos ofrece pautas que nos ayudan a identificarlos. Uno de los primeros pasos es observar las áreas en las que sentimos una inclinación natural hacia el servicio y el ministerio. A menudo, Dios utiliza nuestras pasiones e intereses como una pista para revelar los dones que nos ha otorgado. Es crucial tener presente que los dones espirituales no son habilidades que podamos desarrollar por nuestra cuenta ni el fruto de nuestro esfuerzo humano. Son regalos divinos impartidos por el Espíritu Santo con un propósito claro. Una señal clave de que hemos recibido un don espiritual es cómo éste glorifica a Dios y beneficia a la comunidad de creyentes. Cuando usamos nuestros dones espirituales, experimentamos una profunda satisfacción y plenitud porque estamos cumpliendo el propósito que Dios ha diseñado para nosotros. La oración y la reflexión personal son herramientas esenciales para descubrir estos dones. Al pedirle a Dios que revele su plan para nuestras vidas, abrimos nuestro corazón a la guía del Espíritu Santo. También es valioso buscar la confirmación de otros creyentes maduros en la fe. Muchas veces, las personas de nuestra comunidad cristiana pueden percibir en nosotros dones que no hemos identificado por nosotros mismos. Estos hermanos y hermanas en la fe pueden ofrecer palabras de aliento y confirmación, ayudándonos a reconocer nuestros dones con mayor claridad. Te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Además, únete en la conversación dejando tus comentarios para poder ser de bendición unos a otros. Otra señal de que hemos recibido un don espiritual es el deseo profundo y genuino de servir a los demás en el nombre de Cristo. Los dones espirituales no son para nuestro beneficio personal, sino para la edificación de la iglesia y la glorificación de Dios. Por lo tanto, cuando sentimos un fuerte anhelo de ministrar a otros, ya sea a través de la enseñanza, la oración, la sanidad o cualquier otro medio, esto refleja la obra del Espíritu Santo en nosotros. Este impulso por servir es una evidencia de que Dios nos ha capacitado para cumplir su propósito. Es importante distinguir entre los dones espirituales y los talentos naturales. Aunque ambos pueden usarse para servir a Dios, los dones espirituales son impartidos directamente por el Espíritu Santo con un propósito divino, mientras que los talentos naturales pueden ser desarrollados mediante la práctica. Los dones espirituales son manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios y a menudo pueden ser algo completamente nuevo para nosotros.
algo que nunca habíamos experimentado antes, pero que Dios nos otorga para su obra en el reino. En este sentido, debemos estar dispuestos a aceptar los dones que Dios nos ha dado, incluso si no coinciden con nuestras expectativas o preferencias personales. Es normal sentir inseguridad o falta de preparación al usar un don espiritual, pero debemos recordar que Dios no comete errores. Si Él nos ha otorgado un don, es porque sabe que somos capaces de utilizarlo para su gloria. Nuestra tarea es confiar en su plan y permitir que el Espíritu Santo nos guíe en el uso de nuestros dones. El apóstol Pablo, en Romanos 12, 6-8, nos exhorta a emplear los dones según la gracia que hemos recibido. Si nuestro don es la profecía, debemos profetizar con fe. Si es el servicio, debemos servir con esmero. Si es la enseñanza, enseñar con dedicación. Y si es la exhortación, hacerlo con entusiasmo. Cada don tiene un propósito específico dentro del cuerpo de Cristo, y nuestra responsabilidad es utilizarlos con humildad y gratitud. Es fundamental entender que los dones espirituales no son inmutables. A lo largo de nuestra vida, el Espíritu Santo puede concedernos nuevos dones según las necesidades del momento y el plan de Dios para nosotros. Por ello, debemos estar abiertos a la posibilidad de que Dios nos revele otros dones o nos llame a usarlos de formas inesperadas. Esta flexibilidad es esencial para cumplir con su propósito en cada etapa de nuestra vida. El descubrimiento de los dones espirituales es un proceso continuo. No siempre comprendemos plenamente nuestros dones desde el principio, y eso está bien. Lo importante es mantener una actitud humilde y dispuesta a aprender y crecer en nuestro caminar con Dios. Con el tiempo, a medida que continuamos buscando la guía del Espíritu Santo, los dones espirituales que Dios nos ha otorgado se manifestarán con mayor claridad. Esto nos permitirá utilizarlos de manera más efectiva para servir a los demás y glorificar a Dios. En conclusión, descubrir si hemos recibido un don espiritual es un proceso que requiere oración, reflexión y apertura a la guía del Espíritu Santo. No debemos sentirnos apresurados ni frustrados si no identificamos nuestros dones de inmediato. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y, en el momento adecuado, revelará los dones que nos ha dado. Nuestro papel es mantenernos receptivos y confiar en que Él nos equipará para llevar a cabo su obra en la tierra. Los dones espirituales no son distribuidos al azar ni concebidos como simples regalos personales. Cada don tiene un propósito mayor: edificar el cuerpo de Cristo. En sus epístolas, Pablo enfatiza repetidamente que estos dones están destinados al bien común y a la edificación de la Iglesia. Esto implica que todo creyente que recibe un don espiritual tiene la responsabilidad de emplearlo de manera que beneficie a los demás, fomente la unidad y contribuya al crecimiento del cuerpo de Cristo. Uno de los propósitos principales de los dones espirituales es asegurar que la Iglesia funcione como una unidad, a pesar de la diversidad de sus miembros. Cada don desempeña un papel único dentro del cuerpo de Cristo, y es la combinación de estos dones lo que permite que la Iglesia cumpla su misión en el mundo. Por ejemplo, mientras una persona puede tener el don de enseñanza, otra puede poseer el don de profecía y otra más el don de administración. Juntos, estos dones crean un equilibrio que permite a la Iglesia operar eficazmente. Pablo utiliza la metáfora del cuerpo humano para ilustrar cómo funcionan los dones espirituales dentro de la Iglesia. Así como el cuerpo tiene muchas partes, cada una con una función específica, la Iglesia está compuesta por muchos miembros, cada uno con un don que cumple un propósito particular. Es esta interdependencia de dones lo que fortalece y unifica al cuerpo de Cristo,
permitiéndole avanzar en su misión divina. En 1 Corintios 12:27, Pablo enseña que cada parte del cuerpo es indispensable para su correcto funcionamiento, y de la misma manera, cada don espiritual es vital para la salud y el crecimiento de la Iglesia. Ningún don es más importante que otro. Todos son esenciales para que el cuerpo de Cristo opere en plenitud. Otro propósito de los dones espirituales es capacitar a los creyentes para el servicio. En Efesios 4:11, Pablo explica que Dios otorgó diferentes dones, como el de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, con el objetivo de equipar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto resalta que los dones espirituales no solo benefician a quienes los reciben, sino que también los capacitan para servir a otros y fortalecer la Iglesia. En este sentido, los dones son herramientas dadas por Dios para ayudarnos a cumplir nuestro llamado como seguidores de Cristo. Es crucial recordar que los dones espirituales no deben ser motivo de orgullo ni competencia entre los creyentes. En lugar de compararnos con los demás, debemos enfocarnos en cómo usar nuestros dones para glorificar a Dios y edificar a la Iglesia. El verdadero valor de un don espiritual no radica en su visibilidad o en el reconocimiento que pueda traer, sino en el impacto que tiene en la vida de los demás y en la unidad del cuerpo de Cristo. Tanto los dones que son visibles como aquellos que operan tras bastidores tienen igual importancia a los ojos de Dios. Además, los dones espirituales fomentan el crecimiento espiritual, tanto individual como colectivo. Al emplear nuestros dones para servir a otros, no solo fortalecemos la Iglesia, sino que también profundizamos nuestra relación con Dios. A través del uso de nuestros dones, experimentamos de manera tangible la gracia y el poder de Dios en nuestras vidas. Este crecimiento espiritual no solo nos beneficia, sino que también impacta a aquellos a quienes ministramos, permitiendo que experimenten el amor y el poder de Dios a través de nuestras acciones. Otro aspecto fundamental de los dones espirituales es su impacto en la evangelización. Dones como la profecía, los milagros y las sanidades son manifestaciones claras del poder de Dios que pueden tocar el corazón de los no creyentes y abrir sus ojos al Evangelio. Al ver el poder sobrenatural de Dios en acción, muchas personas se sienten atraídas hacia el mensaje de salvación y sus vidas son transformadas. Así, los dones espirituales no solo fortalecen a los creyentes, sino que también son herramientas poderosas para compartir la fe con aquellos que aún no conocen a Cristo. Sin embargo, es esencial utilizar estos dones con sabiduría y discernimiento. No se trata de realizar actos espectaculares para demostrar habilidades o atraer atención, sino de servir a los demás con amor y humildad. En el 1 Corintios 13, Pablo enfatiza que, sin amor, incluso los dones más extraordinarios carecen de valor. El amor debe ser el motor que impulse el uso de los dones espirituales, ya que solo a través del amor podemos reflejar el carácter de Cristo y edificar el cuerpo de Cristo de manera efectiva. Además, el uso de los dones espirituales requiere una completa dependencia del Espíritu Santo. Él nos guía en el momento y la forma correcta de utilizar los dones, asegurándose de que su propósito sea cumplido para glorificar a Dios. La sabiduría y la dirección divina son imprescindibles para que los dones se empleen en armonía con el plan de Dios y no en base a nuestra propia fuerza o entendimiento. En conclusión, los dones espirituales tienen un propósito divino: edificar la Iglesia y servir al bien común. Cada don ocupa un lugar específico dentro del plan de Dios para su pueblo y representa una responsabilidad sagrada para cada creyente.
Al usarlos con amor, humildad y discernimiento, cumplimos con el propósito de Dios tanto en nuestras vidas como en la comunidad de fe. Como nos recuerda Pablo en 1 Corintios 12:7, los dones espirituales no son para nuestra gloria personal, sino para el beneficio de todos los creyentes. Así, cuando usamos nuestros dones según la guía del Espíritu Santo, contribuimos al fortalecimiento espiritual de la Iglesia y al cumplimiento del propósito de Dios en el mundo. Es cierto que el uso de los dones espirituales debe ser enfocado en promover la unidad, el crecimiento y la salud espiritual de la comunidad. Identificar qué dones tenemos es un paso esencial para poder usarlos de manera efectiva dentro de la Iglesia. Aunque algunos dones son menos visibles, todos son fundamentales para el bienestar del cuerpo de Cristo. Los dones de enseñanza, administración, sanidad, sabiduría y discernimiento, por ejemplo, son vitales no solo para la Iglesia, sino también para la comunidad en general. Es especialmente valioso recordar que los dones espirituales no están limitados al contexto eclesiástico. Dios los ha otorgado para bendecir a otros, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Por ejemplo, un don de sanidad puede aliviar a personas que no son creyentes, y el don de sabiduría puede ayudar a tomar decisiones que beneficien a toda una comunidad. El don de la exhortación es un claro ejemplo de cómo los dones sirven al bien común. Aquellos que tienen este don pueden fortalecer a otros, animándolos y consolándolos, lo que contribuye a una iglesia más unida y comprometida con la misión de Dios. Usar este don con sensibilidad y un corazón dispuesto a servir es clave para edificar a la comunidad de manera efectiva. Es esencial utilizar los dones espirituales con discernimiento, ya que no todos deben usarse en todo momento ni en todas las situaciones. El discernimiento espiritual nos ayuda a saber cuándo y cómo poner en práctica los dones que Dios nos ha otorgado. El Espíritu Santo es quien nos guía y capacita para usarlos de forma que beneficien a todos, por lo que siempre debemos estar atentos a su dirección. En ocasiones, el uso de nuestros dones puede requerir sacrificios y no siempre será conveniente o fácil. Sin embargo, debemos recordar que nuestra misión es servir a los demás, no ser servidos. Jesús, al dar su vida por nosotros, nos mostró el más grande ejemplo de servicio. De la misma manera, cuando utilizamos nuestros dones para servir a los demás, seguimos su ejemplo y nos convertimos en sus manos y pies en la tierra. Este servicio desinteresado refleja la esencia de cómo debemos usar los dones espirituales. Además, los dones espirituales tienen el poder de fortalecer los lazos dentro de la comunidad cristiana. Al usarlos para edificar a los demás, promovemos un mayor amor y hermandad, esenciales para la unidad de la Iglesia. Cuando los creyentes ven el poder de Dios manifestado a través de estos dones, su fe se ve reforzada, lo que genera un círculo de crecimiento espiritual en la comunidad. Así, los dones no solo benefician al individuo, sino que también contribuyen al bienestar y desarrollo de toda la Iglesia. Es crucial recordar que el uso de los dones espirituales no es una tarea que podamos cumplir por nuestra propia cuenta. Necesitamos depender del Espíritu Santo de manera constante para guiarnos y proporcionarnos la sabiduría y la fortaleza necesarias para utilizarlos de forma efectiva. La oración juega un papel fundamental en este proceso, ya que es a través de la oración que buscamos la dirección de Dios, pidiendo su ayuda para usar nuestros dones con amor y humildad. En resumen, los dones espirituales son herramientas poderosas para el bien común. Cuando los utilizamos con amor, humildad y discernimiento, no solo beneficiamos a los demás, sino que también glorificamos a Dios y edificamos su Iglesia.
El uso adecuado de los dones espirituales requiere una disposición a servir, sacrificarse y seguir siempre la guía del Espíritu Santo. La unidad es uno de los pilares fundamentales de la Iglesia. A lo largo del Nuevo Testamento encontramos múltiples ejemplos y exhortaciones que nos llaman a vivir en armonía como un solo cuerpo. Los dones espirituales son esenciales para mantener y fortalecer esta unidad. Aunque sean diversos, cada uno de ellos contribuye al propósito común de glorificar a Dios y edificar su Iglesia. La diversidad de dones no debe ser motivo de división, sino una oportunidad para que el cuerpo de Cristo funcione de manera plena y eficaz. En 1 Corintios 12, Pablo utiliza la metáfora del cuerpo humano para ilustrar cómo funcionan los dones espirituales dentro de la Iglesia. Cada miembro del cuerpo tiene una función específica, pero todos dependen mutuamente para que el cuerpo opere de manera efectiva. De la misma forma, los dones espirituales son diversos, pero todos son esenciales para el bienestar y crecimiento de la Iglesia. Ningún don es menos importante que otro, ya que cada uno cumple un papel único dentro del plan de Dios. La diversidad de dones dentro de la Iglesia debe ser vista como una fortaleza, no como una fuente de competencia o división. Al reconocer que los dones espirituales son otorgados por el Espíritu Santo según su voluntad, podemos aprender a aceptar y valorar los dones de los demás sin compararlos con los nuestros. Esta actitud de respeto y aprecio por los dones ajenos es fundamental para mantener la unidad y evitar sentimientos de envidia o orgullo, que surgen cuando no comprendemos el propósito divino detrás de cada don. Un aspecto clave de la unidad que los dones espirituales promueven es la interdependencia. Ningún creyente, por muy dotado que sea, puede funcionar de manera efectiva por sí solo. Todos dependemos unos de otros para cumplir con el propósito de Dios, tanto en nuestras vidas individuales como en la Iglesia. Los dones espirituales nos recuerdan que formamos parte de algo más grande, que no estamos llamados a caminar solos en nuestra fe, sino a caminar juntos como comunidad de creyentes. Esta interdependencia es lo que fortalece a la Iglesia y la capacita para cumplir con su misión en el mundo. Además, los dones espirituales nos enseñan a valorar la aportación de cada miembro del cuerpo de Cristo. A veces, los dones más visibles, como la enseñanza o la profecía, reciben más atención, pero los dones menos notorios, como el servicio o la administración, son igualmente esenciales para el funcionamiento de la Iglesia. Sin estos dones, la Iglesia no podría operar de manera efectiva. Al reconocer y valorar cada don, sin importar su visibilidad o prestigio, contribuimos a la unidad y al bienestar del cuerpo de Cristo. La unidad que fomentan los dones espirituales no es superficial, basada en la uniformidad, sino profunda, fundamentada en la diversidad y en la interdependencia de los miembros del cuerpo de Cristo. Cada don espiritual aporta algo único y valioso a la Iglesia, y cuando estos dones se usan en conjunto, la Iglesia puede operar a su máxima capacidad. Esta unidad en la diversidad refleja el carácter mismo de Dios, quien es uno, pero se manifiesta de diversas maneras a través de los creyentes. Es fundamental resaltar que la unidad promovida por los dones espirituales no implica que todos desempeñen el mismo rol o función. De hecho, es la variedad de roles y funciones lo que fortalece y hace efectiva a la Iglesia. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un lugar especial dentro del plan de Dios, y cada don espiritual tiene un propósito específico que contribuye a la misión de la Iglesia. La clave es que todos trabajemos juntos con un mismo propósito, guiados por el Espíritu Santo.
La unidad que fomentan los dones espirituales también nos ayuda a superar las diferencias y los conflictos que inevitablemente surgirán dentro de la Iglesia. Cuando nos enfocamos en el propósito mayor de edificar el cuerpo de Cristo y glorificar a Dios, podemos dejar de lado nuestras diferencias personales y colaborar por el bien común. Los dones espirituales nos recuerdan que, aunque somos individuos únicos, formamos parte de un solo cuerpo y nuestra misión es más grande que cualquier desacuerdo o conflicto que enfrentemos. Además, los dones espirituales nos capacitan para ministrar unos a otros de manera efectiva. A través de ellos, podemos satisfacer las necesidades de nuestros hermanos y hermanas en la fe, ya sea brindándoles consuelo, sanidad, consejo o exhortación. Esta capacidad de ministrar unos a otros fortalece la unidad dentro de la Iglesia, creando un ambiente de apoyo mutuo y cuidado. Los dones espirituales nos permiten ser las manos y los pies de Cristo, sirviendo y amando a los demás tal como Él nos amó. Además, estos dones nos ayudan a mantenernos enfocados en nuestra misión principal como Iglesia, proclamar el Evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. Cuando usamos nuestros dones espirituales de manera efectiva y en unidad, nos convertimos en testigos poderosos del amor y el poder de Dios en el mundo. Nuestra unidad en el uso de los dones espirituales es una evidencia visible de la obra de Dios en nuestras vidas, y es a través de esta unidad que el mundo verá que somos discípulos de Cristo. En resumen, los dones espirituales juegan un papel fundamental en la promoción de la unidad dentro de la Iglesia. A través de la diversidad de dones, aprendemos a depender unos de otros, a valorar la contribución de cada miembro del cuerpo de Cristo y a trabajar juntos por un propósito mayor. Al usar nuestros dones con amor, humildad y respeto por los demás, fortalecemos la unidad de la Iglesia y cumplimos nuestra misión en el mundo. Uno de los dones espirituales más poderosos y transformadores es el don de la sabiduría. Este don, otorgado por el Espíritu Santo, permite a los creyentes ver las situaciones desde la perspectiva divina, dándoles una comprensión profunda de la voluntad de Dios en sus vidas y en las vidas de los demás. A diferencia de la sabiduría terrenal, que se basa en la experiencia y el conocimiento humano, el don de la sabiduría es una revelación sobrenatural que nos guía a tomar decisiones conforme a los planes de Dios. El don de la sabiduría es especialmente crucial cuando enfrentamos situaciones complejas o desafiantes que no tienen una solución clara. En esos momentos, los creyentes que poseen este don pueden discernir la dirección que Dios desea que tomen, ofreciendo no solo consejo para sí mismos, sino también guía para otros dentro del cuerpo de Cristo. A través de este don, Dios nos permite conocer su corazón y propósito, lo cual nos otorga paz y confianza, incluso en medio de circunstancias inciertas. El apóstol Pablo menciona el don de la sabiduría en 1 Corintios 12:8, donde dice que a uno se le da por el Espíritu la palabra de sabiduría. Esta palabra de sabiduría no es simplemente un consejo basado en el conocimiento humano, sino una revelación directa del Espíritu Santo que revela la voluntad de Dios para una situación específica. Este don no se trata solo de hechos o conocimientos, sino de la capacidad de aplicar ese conocimiento divino de manera práctica y edificante, tanto en nuestras vidas como en la comunidad de fe. Una de las características más destacadas de este don es su habilidad para unir a los creyentes en momentos de conflicto o desacuerdo. En la iglesia primitiva, por ejemplo, este don se utilizaba para resolver disputas y guiar a la comunidad hacia soluciones que reflejaran la voluntad de Dios. Un ejemplo bíblico de esto se encuentra en Hechos 15,
donde los apóstoles y ancianos de la Iglesia se reunieron para resolver el conflicto sobre la circuncisión de los gentiles. A través de la sabiduría que Dios les dio, los apóstoles pudieron tomar una decisión que promovió la unidad y el crecimiento de la Iglesia. El don de la sabiduría también es crucial para la toma de decisiones importantes en nuestra vida personal. Todos enfrentamos momentos en los que debemos elegir entre diversas opciones, y es en esos momentos que este don nos guía hacia la opción que está alineada con el propósito de Dios para nosotros. Este don no solo nos ayuda a tomar decisiones correctas, sino que también nos protege de decisiones equivocadas que podrían desviarnos de su voluntad. Es importante destacar que el don de la sabiduría no está reservado solo para los líderes espirituales o aquellos con posiciones de autoridad dentro de la Iglesia. Este don está disponible para cualquier creyente que busque sinceramente la voluntad de Dios y esté dispuesto a escuchar la guía del Espíritu Santo. De hecho, muchos creyentes experimentan este don en su vida cotidiana, ya sea al tomar decisiones en su hogar, en su trabajo o en sus relaciones personales. Dios no reserva su sabiduría solo para unos pocos, sino que está dispuesto a revelarla a todos los que confían en Él y buscan su dirección. El libro de Santiago también nos ofrece una enseñanza clave sobre cómo recibir y aplicar la sabiduría divina. En Santiago 1:5 se nos dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada». Esto nos recuerda que la sabiduría no es algo que podamos alcanzar por nosotros mismos, sino un don que Dios otorga libremente a aquellos que lo piden con fe. Al buscar la sabiduría de Dios a través de la oración, permitimos que el Espíritu Santo nos guíe y revele su voluntad. Este don también nos ayuda a discernir la verdad en un mundo lleno de engaños y confusión. Es fundamental para mantenernos firmes en la verdad divina. Aquellos que poseen este don son capaces de detectar doctrinas erróneas y orientar a la Iglesia hacia lo que es verdadero, lo que es esencial para la salud espiritual de la comunidad y para proteger a los creyentes del engaño. La sabiduría también nos permite comprender aspectos del plan de Dios que de otro modo serían incomprensibles para nosotros. Nos brinda una visión más profunda de su grandeza y soberanía. Al recibir este don, entendemos que nuestros propios pensamientos son limitados, pero los de Dios son infinitos y perfectos. Además, el don de la sabiduría nos enseña a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Nos guía a aplicar las enseñanzas de Jesús en nuestra vida diaria, no solo de manera teórica, sino también de manera práctica. Este don nos permite vivir de forma que refleje el amor, la justicia y la misericordia de Dios en todas nuestras acciones. Gracias a Él, podemos ser verdaderos representantes de Cristo en el mundo, mostrando su carácter a través de lo que hacemos y cómo tomamos decisiones. En resumen, el don de la sabiduría es un valioso regalo que Dios da a sus hijos para guiarnos y revelarnos su voluntad. Este don nos permite ver las situaciones desde la perspectiva de Dios y aplicar su conocimiento de una manera que glorifique su nombre y edifique su iglesia. Al buscar este don a través de la oración y confiar en la dirección del Espíritu Santo, podemos vivir de acuerdo con el propósito divino para nuestras vidas. Por otro lado, el don del conocimiento es uno de los dones más extraordinarios que el Espíritu Santo concede a los creyentes. A través de este don, Dios revela hechos, verdades y conocimientos que están más allá de la comprensión humana. Es una manifestación sobrenatural del poder de Dios, que permite a los creyentes conocer cosas que no podrían saber por medios naturales.
Este don no solo ilumina situaciones oscuras, sino que también nos ayuda a entender más profundamente los misterios de Dios y su obra en el mundo. En 1 Corintios 12:8, el apóstol Pablo menciona el don del conocimiento como una palabra de conocimiento dada por el Espíritu Santo. Este don no se refiere al conocimiento obtenido por medio del estudio o la educación, sino a una revelación divina otorgada en momentos específicos para cumplir los propósitos de Dios. Este conocimiento puede tratar sobre eventos futuros, aclaraciones necesarias sobre situaciones presentes o sobre verdades espirituales que solo pueden ser conocidas a través de la revelación divina. Un ejemplo claro del don del conocimiento en acción lo encontramos en la vida de Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 4. En este pasaje, Jesús se encuentra con la mujer samaritana junto al pozo y le revela aspectos ocultos de su vida que ella nunca le había compartido. Jesús le dice: «Has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido». Juan 4:18. Este es un ejemplo perfecto de cómo el don del conocimiento puede descubrir detalles que no podrían conocerse por medios naturales. El propósito del don del conocimiento no es simplemente impresionar o asombrar a las personas, sino más bien traer la luz de Dios a las situaciones y a las vidas que lo necesitan. Cuando Dios nos revela algo a través de este don, lo hace con un propósito específico: edificar, corregir, advertir o guiar a su pueblo. Este don tiene el poder de transformar vidas, ya que revela la verdad divina y pone al descubierto lo que está oculto. A través de este don, Dios puede mostrarnos áreas de nuestra vida que necesitan sanidad o corrección, o bien guiarnos a tomar decisiones alineadas con su voluntad. Otra manifestación común del don del conocimiento es la capacidad para discernir la condición espiritual de una persona o situación. Esto es especialmente útil en el ministerio, cuando los líderes espirituales necesitan saber cómo abordar a alguien que enfrenta luchas emocionales o espirituales. A través de este don, Dios revela lo que está sucediendo en el corazón de una persona, permitiendo que los ministros ofrezcan el apoyo y consejo adecuado. Este tipo de revelación beneficia tanto a la persona como a la comunidad de creyentes. Además, el don del conocimiento puede ayudar a los creyentes a interpretar las Escrituras de una manera más profunda y significativa. Aunque todos los creyentes tienen acceso a la palabra de Dios, aquellos que poseen este don pueden entender los pasajes bíblicos con una perspectiva más rica y detallada. Esto no significa que este don reemplace el estudio de la Biblia. Al contrario, complementa el estudio diligente de la palabra, proporcionando revelaciones adicionales que enriquecen la fe y el entendimiento de la comunidad cristiana. Es importante señalar que el don del conocimiento no se da para la exaltación personal ni para fomentar una actitud de superioridad espiritual. El don del conocimiento, como todos los dones espirituales, debe usarse para servir al cuerpo de Cristo y glorificar a Dios. Quienes lo poseen deben hacerlo con humildad y discernimiento, reconociendo que la revelación proviene de Dios y no de sus habilidades personales. Usado correctamente, este don puede bendecir a la iglesia, pero mal empleado puede causar confusión o división. A veces se manifiesta de forma sutil, como una intuición, y otras veces de manera más clara. Es fundamental actuar con cautela y discernimiento, buscando la guía del Espíritu Santo antes de compartir lo recibido. Un ejemplo de uso adecuado del don lo vemos en Hechos 5, cuando Pedro, guiado por el Espíritu, confrontó a Ananías y Zafira por mentir al Espíritu Santo sobre su ofrenda. Este ejemplo muestra cómo el don del conocimiento puede revelar el pecado oculto y permitir que la verdad de Dios prevalezca. Además, es útil en la evangelización,
ya que Dios puede revelar detalles sobre las vidas de los no creyentes, abriendo sus corazones al Evangelio. Así, el don del conocimiento se convierte en una herramienta poderosa para llevar el mensaje de salvación. En resumen, es una revelación divina que ilumina la verdad, revela lo oculto y guía a la Iglesia. Su uso debe ser hecho con humildad, discernimiento y dependencia del Espíritu Santo. El don de la fe es un poder transformador que permite a los creyentes confiar en Dios incluso en circunstancias difíciles, más allá de lo que la lógica humana permitiría. Este don, mencionado por Pablo en 1 Corintios 12:9, no se genera por esfuerzo propio, sino que es un regalo divino que inspira una confianza inquebrantable en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirlas. Este tipo de fe permitió a personajes bíblicos como Abraham y Moisés confiar en Dios frente a grandes desafíos. Además, el don de la fe puede inspirar y fortalecer la fe de los demás, sirviendo como testimonio del poder de Dios en tiempos de crisis. Las personas con el don de la fe actúan como pilares que sostienen a otros creyentes, recordándoles la fidelidad de Dios y la verdad de su palabra, independientemente de las circunstancias. Un ejemplo claro de este don es Abraham, conocido como el padre de la fe. A pesar de las circunstancias en su vida, como la esterilidad de su esposa y su avanzada edad, Abraham creyó en la promesa de Dios. Esta fe sobrenatural lo mantuvo firme, y Dios cumplió su promesa al darles un hijo, Isaac. Esto demuestra cómo el don de la fe permite confiar en Dios más allá de lo que dictan la lógica y las circunstancias. El don de la fe también se manifiesta en momentos de peligro o incertidumbre, como cuando los creyentes enfrentan persecución o desafíos. Este don les permite confiar en la protección y provisión de Dios, incluso cuando todo parece perdido. Un ejemplo moderno son los mártires cristianos, quienes enfrentaron la muerte con una fe inquebrantable en que Dios estaba con ellos y que su voluntad prevalecería. Es importante recordar que tener el don de la fe no significa que nunca habrá dudas o desafíos. Incluso quienes poseen este don pueden experimentar debilidad. Sin embargo, lo que distingue a este don es la capacidad de perseverar, confiando en el carácter de Dios y en su poder para cumplir sus promesas, sin importar las pruebas. El don de la fe también impacta directamente en la oración, ya que aquellos que lo poseen son poderosos intercesores, orando con audacia y confianza. Creen firmemente que Dios responderá a sus peticiones, y este don está vinculado a milagros y respuestas sobrenaturales, pues Dios honra la fe de quienes confían plenamente en Él. Un ejemplo de esto es la historia de Elías en 1 Reyes 18, donde, a pesar de la falta de señales de lluvia, oró con fe, y Dios envió la lluvia tras su persistente oración, demostrando el poder de la fe en las respuestas divinas. Este don también se manifiesta cuando los creyentes enfrentan decisiones difíciles. En lugar de depender de la lógica humana, confían en que Dios los guiará. Esta fe les permite avanzar con confianza, sabiendo que Dios tiene el control y cumplirá su plan en su tiempo perfecto. En momentos de incertidumbre, la fe actúa como una brújula espiritual, guiando a los creyentes. Además, el don de la fe tiene un gran impacto en la evangelización. Cuando los creyentes comparten el Evangelio con una fe sobrenatural, sus palabras tocan los corazones de los oyentes y, junto al poder del Espíritu Santo, pueden romper las barreras de incredulidad, llevando a otros a conocer a Cristo. El don de la fe permite a los evangelistas y misioneros actuar con audacia, confiando en que Dios puede salvar incluso a los más perdidos. Este regalo sobrenatural fortalece no solo la fe de quienes lo poseen,
sino que también inspira y edifica a otros creyentes. Al depender del Espíritu Santo, los cristianos pueden experimentar una fe inquebrantable que los capacita para enfrentar desafíos con confianza en las promesas y el poder de Dios. El don de sanidad, uno de los más visibles y asombrosos, permite que Dios manifieste su poder sobrenatural para sanar física, emocional y espiritualmente. No es una simple mejora temporal, sino una intervención divina que restaura lo que estaba roto. En 1 Corintios 12:9, Pablo menciona este don como una manifestación del Espíritu. No es algo que podamos controlar, sino que Dios decide cuándo y cómo usarlo para su gloria y beneficio de los demás. Este don puede manifestarse de formas diversas, desde sanaciones instantáneas hasta restauraciones graduales. El don de sanidad siempre proviene de Dios, no de la habilidad humana. Un ejemplo claro de este don se encuentra en los Evangelios, a través de las sanaciones realizadas por Jesús y sus discípulos. Jesús no solo sanó cuerpos, sino también restauró almas, brindando salvación a aquellos que fueron sanados. Este tipo de sanación no solo era física, sino también espiritual. En el libro de los Hechos vemos cómo los apóstoles continuaron este ministerio. Pedro y Juan sanaron a un hombre cojo en el nombre de Jesús, lo que sirvió como testimonio del poder divino y condujo a muchos a la fe. El propósito de este don es aliviar el sufrimiento y revelar el poder y la misericordia de Dios. El don de sanidad no se limita solo a lo físico, también puede traer sanidad emocional y espiritual. El dolor interno y las heridas del alma pueden ser tan debilitantes como los problemas físicos. Dios desea restaurar todas las áreas de nuestras vidas y aquellos con este don son usados para traer paz y sanación a quienes atraviesan dificultades emocionales o espirituales. Es esencial recordar que el don de sanidad no siempre se manifiesta de manera instantánea o visible. A veces, Dios elige sanar gradualmente o de formas que no son evidentes a simple vista. En algunos casos, la sanidad puede ser un proceso espiritual profundo en el corazón de una persona, que no siempre se refleja de inmediato en su cuerpo. Esto no resta poder a Dios, sino que nos recuerda que sus caminos son superiores y que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Además, quienes poseen el don de sanidad deben usarlo con humildad y dependencia de Dios. No deben atribuirse a sí mismos el poder de sanar, sino reconocer que son instrumentos de su poder. El don no es para la autopromoción, sino para glorificar a Dios y extender su amor y compasión. En la práctica, este don a menudo se manifiesta a través de la oración, como Jesús nos enseñó, orando con fe y confiando en que Dios puede hacer lo imposible. Aunque no siempre sabemos cuándo o cómo Dios responderá, podemos confiar en su bondad y en su voluntad perfecta. Es importante también entender que, aunque Dios tiene el poder para sanar cualquier enfermedad, a veces Él permite que las personas atraviesen pruebas físicas o emocionales por un propósito mayor, que tal vez no comprendamos de inmediato. En estos casos, el don de sanidad puede manifestarse como consuelo, fortaleza y paz en medio del sufrimiento, recordándonos que Dios está con nosotros, incluso cuando no somos sanados de la forma esperada. Este don también tiene un impacto profundo en la evangelización, pues cuando los no creyentes experimentan el poder de Dios a través de la sanidad, sus corazones se abren al Evangelio. Muchas personas han llegado a la fe por testimonios de sanidad, ya que este acto visible de poder divino funciona como una señal del reino de Dios. En resumen, el don de sanidad es una manifestación poderosa del amor de Dios que restaura cuerpos, almas y espíritus. Aunque puede tomar diferentes formas, su propósito final
es siempre glorificar a Dios y edificar a la Iglesia. Al buscar este don y depender del Espíritu Santo, los creyentes pueden convertirse en instrumentos del poder sanador de Dios. El don de milagros, por otro lado, es una de las manifestaciones más impresionantes del Espíritu Santo. A través de este don, Dios interviene directamente en las leyes de la naturaleza, haciendo lo imposible posible y mostrando su poder de manera extraordinaria. Los milagros son eventos sobrenaturales que no tienen explicación científica y que solo pueden atribuirse al poder divino. Este don es una clara muestra de que Dios sigue obrando poderosamente en el mundo hoy. En 1 Corintios 12:10, el apóstol Pablo menciona el don de hacer milagros como una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Este don no se limita a un tipo específico de evento sobrenatural, sino que abarca diversos actos poderosos de Dios, como la sanación instantánea de enfermedades, la provisión sobrenatural y la protección divina en momentos de peligro. La característica común en todos estos milagros es que son obra del poder divino, no del esfuerzo humano. Un claro ejemplo de este don lo vemos en Jesús, cuya vida estuvo llena de milagros. Desde convertir agua en vino hasta caminar sobre el agua y alimentar a multitudes con pocos panes y peces. Estos milagros no solo demostraron su divinidad, sino también el corazón de Dios para su pueblo, y muchos condujeron a las personas a la fe. El don de milagros también se continuó en los apóstoles después de la resurrección de Jesús. En Hechos 9, Pedro resucita a Tabita, mostrando el poder de Dios sobre la muerte y reafirmando la autoridad de Jesús. Es fundamental entender que el propósito principal del don de milagros no es solo realizar actos espectaculares, sino glorificar a Dios y edificar a la Iglesia. Los milagros son señales que revelan el poder y la soberanía de Dios, recordándonos que Él es el Señor de todo, visible e invisible. Los milagros son una poderosa manifestación del poder de Dios, usada no solo para sorprender, sino para llevar el Evangelio a los no creyentes, mostrando su amor y poder. Cuando los creyentes presencian o experimentan milagros, su fe se fortalece, entendiendo que nada es imposible para Dios. Es crucial recordar que el don de milagros debe usarse con humildad. El propósito no es impresionar, sino glorificar a Dios. Además, aunque Dios puede hacer milagros en cualquier momento, a veces permite que las circunstancias sigan su curso para cumplir un propósito más grande que no siempre entendemos. Un ejemplo es el aguijón de Pablo, donde Dios respondió diciendo que su gracia es suficiente. A través de los milagros, Dios muestra su poder y nos recuerda que su reino está cerca. También en la evangelización, los milagros validan el Evangelio, confrontando a las personas con la realidad de Dios y su llamado a la fe. A lo largo de la historia de la Iglesia, los milagros han sido una forma poderosa en la que Dios ha mostrado su poder y ha llamado a las personas a la fe, demostrando que su poder va más allá de nuestras limitaciones. En resumen, el don de milagros es una manifestación extraordinaria de la gloria de Dios, que trae sanidad, restauración y salvación. Cuando los creyentes buscan este don con humildad, pueden ser instrumentos del poder divino, siempre apuntando hacia su grandeza y amor. El don de profecía, por otro lado, es una herramienta espiritual vital en la Iglesia. A través de este don, los creyentes reciben y comunican mensajes directos de Dios para edificar, exhortar y consolar al cuerpo de Cristo. La profecía no es solo una predicción del futuro, sino una forma de transmitir la voluntad de Dios, revelando su plan para el presente y el futuro. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos ejemplos de profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel,
quienes no solo predecían eventos futuros, sino que también llamaban al arrepentimiento y a una relación más cercana con Dios. Un aspecto clave del don de profecía es que siempre debe estar alineado con la palabra de Dios. En Deuteronomio 18, 20 a 22, Dios advierte que cualquier profecía que no se cumpla o contradiga su palabra no proviene de Él. Por lo tanto, los profetas deben ser responsables al comunicar lo que el Espíritu Santo les ha revelado, asegurándose de que sus palabras reflejen su voluntad, no sus propios pensamientos o deseos. La profecía genuina no solo anticipa el futuro, sino que también refleja el carácter y la voluntad de Dios. El don de profecía no es exclusivo de los líderes dentro de la iglesia. En primera carta a los Corintios 14:1, Pablo alienta a todos los creyentes a desear los dones espirituales, especialmente la profecía, lo que implica que cualquier persona llena del Espíritu Santo puede ser usada para profetizar. Sin embargo, es crucial que quienes reciben este don lo utilicen con humildad y discernimiento, buscando la guía del Espíritu y la confirmación de la comunidad de fe. Una función clave de la profecía es edificar a la iglesia. A través de este don, Dios puede dar palabras de ánimo, consuelo y dirección a su pueblo en tiempos de incertidumbre. Las palabras proféticas pueden traer claridad y paz, recordando a los creyentes que Dios está en control y su plan sigue adelante. Muchas veces, una palabra profética ha sido clave para que los creyentes encuentren confianza para seguir el camino que Dios les llama a seguir. Además, la profecía también cumple una función de exhortación, ya que a menudo los profetas son llamados a confrontar el pecado y llamar a la iglesia al arrepentimiento. El don de profecía es esencial para la salud espiritual de la iglesia, ya que revela áreas de desviación y llama a la corrección. Puede actuar como advertencia, como en el caso de Jonás, quien advirtió a Nínive sobre su destrucción inminente, lo que llevó a la ciudad a arrepentirse. Este don también puede ser mal utilizado si se busca manipular o controlar, por lo que debe ser motivado por el amor y la gloria de Dios. La profecía puede manifestarse a través de visiones, sueños o impresiones internas. Independientemente de cómo se manifieste, siempre debe ser probada a la luz de la palabra de Dios. Además, la profecía tiene un impacto significativo en la evangelización, abriendo corazones al Evangelio a través de revelaciones divinas sobre vidas personales. En resumen, el don de profecía permite a los creyentes comunicar la voluntad de Dios, edificar a la iglesia y evangelizar a los perdidos, siempre con humildad y discernimiento. El don de discernimiento de espíritus es fundamental para proteger a la iglesia de falsas enseñanzas y ataques espirituales. Este don permite a los creyentes distinguir entre lo que proviene de Dios, lo humano y los espíritus malignos. No es solo una intuición humana, sino una revelación sobrenatural que guía a la iglesia hacia la verdad y aleja el error. Una manifestación clave de este don es la capacidad de identificar falsas doctrinas. A lo largo de la historia, muchos falsos maestros han distorsionado el Evangelio para engañar a los creyentes, y el discernimiento de espíritus es crucial para detectar y evitar estos engaños. El uso correcto del don de discernimiento fortalece la fe de la iglesia y ayuda a mantenerla fiel a la verdad de Dios. Aquellos que lo poseen deben usarlo con responsabilidad, siempre buscando glorificar a Dios y edificar al cuerpo de Cristo. El don de discernimiento de espíritus permite identificar falsas enseñanzas y advertir a la iglesia de los peligros que representan. En el 1 Juan 4:1 se nos insta a probar los espíritus para asegurarnos de que son de Dios, ya que muchos falsos profetas han salido al mundo.
Este don es crucial para reconocer influencias demoníacas, como se muestra en los Evangelios cuando Jesús liberó a personas de espíritus malignos, Marcos 9:25. En conclusión, el don de discernimiento de espíritus es fundamental para el bienestar espiritual de la Iglesia. A través de él, los creyentes pueden identificar influencias espirituales, ya sean del Espíritu Santo, del espíritu humano o de espíritus malignos. Este don protege a la Iglesia de engaños, ayuda a ministrar con eficacia y permite caminar en la verdad y la voluntad de Dios, siempre con humildad y discernimiento. Por otro lado, el don de lenguas es una manifestación fascinante del Espíritu Santo. A través de él, los creyentes pueden hablar en lenguas desconocidas, ya sea humanas o celestiales. Este don tiene como propósito glorificar a Dios y edificar al creyente y a la Iglesia. El don de lenguas permite una comunicación directa con Dios, fortaleciendo y edificando al creyente en su comunión con Él, tal como lo describe Pablo en 1 Corintios 14:4, donde señala que quien habla en lenguas se edifica a sí mismo. El don de lenguas, aunque la mente no lo entienda, permite una profunda comunión del Espíritu con Dios, impactando significativamente la vida espiritual del creyente. Este don también tiene un papel en la comunidad de fe, pero debe usarse con ciertas condiciones. Según primera carta a los Corintios 14:27-28, cuando se habla en lenguas en una reunión pública, debe haber interpretación para que toda la congregación sea edificada. Sin interpretación, el que habla en lenguas debe hacerlo en privado para sí mismo y para Dios. La interpretación de lenguas es un don complementario que convierte el mensaje en una palabra profética que puede edificar, exhortar o consolar a la Iglesia. Esto asegura que el don no sea solo una experiencia personal, sino que también edifique colectivamente al cuerpo de Cristo. Además, como todos los dones espirituales, debe usarse con amor, buscando la unidad dentro de la Iglesia. Sin amor, los dones, incluidos los de lenguas, pierden su valor. El don de lenguas también tiene un uso significativo en la oración intercesora. En Romanos 8:26-27, aunque no menciona directamente el don, se dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchos creen que el Espíritu Santo puede orar a través de nosotros en lenguas, guiando nuestras oraciones conforme a la voluntad de Dios, incluso cuando no comprendemos lo que estamos diciendo. De esta manera, el don de lenguas también puede ser una herramienta poderosa para la intercesión. El don de lenguas, como se vio en Pentecostés, es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que permite a los creyentes comunicar las maravillas de Dios en diferentes idiomas, sirviendo como una señal poderosa para los no creyentes. En ese evento, personas de diversas naciones escucharon el mensaje del Evangelio en sus propios idiomas, lo que resultó en la conversión de miles. Este don puede validar el mensaje del Evangelio y mostrar el poder de Dios. Sin embargo, es importante recordar que el don de lenguas no es un requisito para la salvación, ni todos los creyentes lo reciben. Como se menciona en primera carta a los Corintios 12:30, el Espíritu Santo distribuye los dones según su voluntad, y cada creyente tiene un papel único dentro del cuerpo de Cristo. Además, el don de lenguas no debe usarse para causar división, ni para sugerir que quienes no lo tienen son inferiores espiritualmente. Este don no debe generar competencia o orgullo, sino que debe ser usado con humildad, amor y respeto. En conclusión, el don de lenguas permite una comunión directa con Dios, fortaleciendo la fe del creyente y sirviendo para la edificación de la Iglesia.
siempre que se use con discernimiento, amor y en el contexto adecuado, como la oración, adoración y evangelización. El don de interpretación de lenguas es un complemento esencial al don de lenguas en la adoración comunitaria. Permite que el mensaje hablado en lenguas, que sería incomprensible de otro modo, sea entendido por la congregación. Este don no es una traducción literal palabra por palabra, sino una interpretación espiritual que transmite el significado del mensaje, asegurando que toda la iglesia sea edificada. Como se menciona en 1 Corintios 12:10, la interpretación de lenguas es uno de los dones del Espíritu Santo. Es crucial para que el uso del don de lenguas en la comunidad sea efectivo y esté en armonía con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 14, 27 a 28, Pablo enfatiza que, si no hay intérprete, quien hable en lenguas debe guardar silencio para no crear confusión, subrayando la importancia de la interpretación para el beneficio de toda la iglesia. El objetivo principal de la interpretación es la edificación de la iglesia. Mientras que las lenguas solo edifican al que las habla, con la interpretación, el mensaje se convierte en algo comprensible y edificante para todos. Esto subraya el principio de que todos los dones deben ser usados para la edificación del cuerpo de Cristo. Primera carta a los Corintios 14, 26. Una característica importante de este don es que la interpretación no es simplemente una traducción literal, sino una revelación espiritual del mensaje. El intérprete recibe del Espíritu Santo el entendimiento de lo que se ha dicho y lo comunica de manera que todos lo puedan comprender, fortaleciendo así a toda la comunidad. El don de interpretación de lenguas es una revelación divina guiada por el Espíritu Santo, no una habilidad humana. El intérprete debe estar en sintonía con el Espíritu para transmitir fielmente el mensaje de Dios, ya que éste tiene un gran impacto en la iglesia. La interpretación no es una traducción literal, sino una comunicación espiritual que edifica y guía a la congregación. Este don debe usarse con orden, como Pablo enseña en 1 a los Corintios 14:33, para evitar confusión. Cuando se usa correctamente, edifica tanto al individuo como a la iglesia. También juega un papel importante en la evangelización, siendo una señal poderosa de la presencia de Dios para los no creyentes. Aunque valioso, el don de interpretación no es dado a todos los creyentes. El Espíritu distribuye los dones según su voluntad, y todos deben estar abiertos a recibir y buscar los dones que edifiquen al cuerpo de Cristo. El don de interpretación de lenguas debe ejercerse en cooperación dentro de la iglesia, con aquellos que hablan en lenguas y los que interpretan trabajando juntos bajo la guía del Espíritu Santo. Esto requiere humildad y dependencia del Espíritu, reconociendo que cada don tiene un propósito divino y que todos los miembros del cuerpo de Cristo son necesarios. En conclusión, el don de interpretación convierte mensajes incomprensibles en palabras claras que edifican a la iglesia. Cuando se usa correctamente, bajo la dirección del Espíritu, puede traer claridad, dirección y consuelo. Los dones espirituales no son solo habilidades personales, sino herramientas dadas por el Espíritu Santo para edificar la iglesia y glorificar a Dios, avanzando su obra en la tierra. Como enseña Pablo en 1 a los Corintios 12, 4 a 7, aunque los dones sean diversos, todos provienen de un solo Dios y son esenciales para que el cuerpo de Cristo funcione correctamente y cumpla su misión de expandir el Evangelio. Es crucial comprender que los dones espirituales no son dados para beneficio personal o para elevar a un individuo por encima de los demás, sino para el servicio dentro de la iglesia. Como Pablo enseña en Efesios 4:11 a 12, los dones
Son otorgados para perfeccionar a los santos y para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito de estos dones es equipar a los creyentes para que sirvan a otros, no para su gloria personal. El amor es el principio fundamental que debe guiar el uso de los dones espirituales. En el 1 Corintios 13, Pablo enfatiza que, sin amor, incluso los dones más poderosos, como la profecía o el don de lenguas, no tienen valor. Este amor implica un compromiso profundo y desinteresado de servir a los demás y buscar siempre el bien de la Iglesia y la gloria de Dios. Además de edificar a la Iglesia, los dones espirituales sirven para glorificar a Dios. Los milagros, las sanidades y las profecías son testimonios visibles de la presencia de Dios, tanto para los creyentes como para los no creyentes, mostrando que Él sigue obrar en el mundo. Los dones espirituales también promueven la unidad en el cuerpo de Cristo. Aunque son diversos, todos los creyentes están llamados a trabajar juntos en armonía, tal como Pablo dice en 1 Corintios 12, 12 a 13, destacando que, por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Los dones no deben dividir, sino unir a la Iglesia en un propósito común, glorificar a Dios y extender su reino en la tierra. Finalmente, los dones espirituales nunca deben ser motivo de orgullo o competencia. Como Pablo advierte en 1 Corintios 12, 21 a 26, cada don es esencial y ningún miembro del cuerpo de Cristo es más importante que otro. Deben usarse con humildad, reconociendo que todos dependemos unos de otros y que es Dios quien obra a través de nosotros. Los dones espirituales tienen un propósito fundamental en la evangelización. A través de ellos, el Espíritu Santo capacita a los creyentes para proclamar el Evangelio con poder. Dones como los de milagros, sanidad y profecía son medios efectivos para atraer a los no creyentes, tocando sus corazones y transformando sus vidas. Así, estos dones no solo edifican a la Iglesia, sino que también extienden el reino de Dios. Es importante recordar que los dones espirituales nos recuerdan nuestra dependencia total del Espíritu Santo. No podemos cumplir el propósito de Dios por nuestra propia fuerza. Necesitamos su poder trabajando en nosotros y a través de nosotros. Al usar los dones, debemos buscar siempre su guía y poder, reconociendo que no son habilidades humanas, sino manifestaciones divinas. En resumen, los dones espirituales tienen como fin edificar la Iglesia, glorificar a Dios y extender su reino. Estos dones deben usarse con amor y humildad, reconociendo que son un regalo del Espíritu para ser usados bajo su soberanía. Al emplearlos correctamente, no solo edificamos a los creyentes, sino que también damos testimonio de su poder al mundo. El proceso de descubrir y desarrollar los dones espirituales es esencial para cada creyente, permitiéndonos comprender cómo Dios quiere que sirvamos en su reino. Este proceso no siempre es inmediato, pero mediante la oración, la autoevaluación y el deseo de servir con humildad, podemos descubrir nuestros dones y ponerlos en práctica para edificar la Iglesia. El primer paso es orar y pedirle a Dios que revele los dones que nos ha dado, como nos enseña Santiago 1:5. Este proceso puede tomar tiempo, pero Dios nos irá guiando a medida que buscamos su voluntad. Además, debemos examinar nuestras experiencias y reflexionar sobre las áreas de servicio que nos traen gozo, ya que pueden ser indicios de nuestros dones espirituales. También es importante buscar confirmación en otros creyentes maduros, ya que pueden ayudarnos a identificar nuestros dones con más claridad. A veces, otros pueden identificar en ti dones espirituales que aún no has reconocido por ti mismo, brindándote ánimo y dirección. Una vez que los identifiques, es importante desarrollarlos.
Los dones espirituales no deben permanecer inactivos. Necesitan ser cultivados y utilizados activamente para edificar la Iglesia y glorificar a Dios. En 1 Timoteo 4:14, Pablo anima a Timoteo a no descuidar el don recibido, lo que nos recuerda que los dones requieren atención y esfuerzo. Al igual que los talentos naturales, los dones espirituales pueden mejorarse con la práctica. Para desarrollarlos es esencial buscar oportunidades de servicio. Los dones se perfeccionan mientras los usamos, y no debemos esperar a ser expertos antes de comenzar a servir. Dios nos guiará a medida que nos comprometemos a servir con fidelidad. Además, es crucial buscar la guía continua del Espíritu Santo, ya que los dones son manifestaciones de su poder y no podemos usarlos correctamente sin su dirección. Otra forma de desarrollar los dones es aprender de aquellos que ya han dominado los suyos. Al observar a creyentes maduros, podemos aprender cómo aplicar nuestros dones de manera efectiva. La comunidad de fe es un recurso valioso para crecer y fortalecer nuestros dones. Es importante recordar que el desarrollo de los dones requiere paciencia y dedicación, confiando en que Dios nos fortalecerá en el proceso. A veces, los creyentes pueden sentirse frustrados si no ven resultados inmediatos o si sienten que su don no se está utilizando plenamente. Sin embargo, debemos confiar en que Dios tiene un plan y un tiempo perfecto para cada uno. A medida que usamos y desarrollamos nuestros dones, podemos estar seguros de que Dios está trabajando, aunque no siempre veamos resultados inmediatos. El desarrollo espiritual es un proceso continuo, y Dios es fiel para completar la obra que ha comenzado en nosotros. Filipenses 1:6. Es crucial recordar que nuestros dones no son para nuestra gloria, sino para edificar la Iglesia y glorificar a Dios. Al desarrollar nuestros dones, debemos hacerlo con humildad y servicio, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Él. En 1 de Pedro 4:11 se nos recuerda que al usar nuestros dones, somos buenos administradores de la gracia de Dios. En resumen, descubrir y desarrollar nuestros dones espirituales requiere oración, reflexión, servicio y humildad. Al buscar la guía de Dios y utilizar nuestros dones con fidelidad, podemos tener un impacto duradero en la vida de los demás y cumplir con el propósito que Dios ha diseñado para nosotros en su reino. Espero que este mensaje haya sido una bendición para tu vida y te haya inspirado a acercarte más a Dios.